El arsenal de la oración. Orarás a Dios y Él te oirá. Por Erwan McKendry Bounds. Capítulo 2. Poner a trabajar a Dios. Fuera de ti, desde tiempos antiguos nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto. A un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en Él confían. Isaías 64:4. La afirmación expresada en el título de este capítulo no es sino la otra forma de declarar que Dios, por su propia voluntad, se ha puesto bajo la ley de la oración y está obligado a responder a las oraciones de los hombres. Él ha ordenado a la oración como un medio por el cual hará cosas a través de los hombres cuando éstos oren. Cosas que de otro modo no haría. La oración es una cita divina específica, una ordenanza del cielo a través de la cual Dios se propone llevar a cabo sus justos designios sobre la tierra y a ejecutar y a hacer que el plan de salvación sea eficiente. Cuando decimos que la oración pone a trabajar a Dios, simplemente decimos que el hombre tiene en su poder, por medio de la oración, la herramienta para hacer que Dios obre a su modo entre los hombres, modo en el cual no haría nada si la oración no hubiera existido. En consecuencia, mientras la oración mueve a Dios a trabajar, al mismo tiempo Dios pone a la oración a trabajar. Puesto que Dios ha ordenado la oración y puesto que la oración no tiene existencia separada de los hombres, sino que involucra a los hombres, entonces lógicamente la oración es la única fuerza que hace que Dios trabaje en los asuntos de la tierra a través de los hombres y sus oraciones. Dejemos que estas verdades fundamentales en cuanto a Dios y a la oración estén en nuestra mente cuando aludimos la oración y cuando leemos los sucesos de oración en las Escrituras. Si la oración en la tierra provoca a Dios a intervenir, entonces, de la misma manera, la falta de oración aparta a Dios de los asuntos de la tierra e impide que trabaje. Y si la oración mueve a Dios a trabajar en los asuntos de este mundo, entonces la falta de oración excluye a Dios de todo lo concerniente a los hombres y deja al hombre en la tierra como una simple criatura de las circunstancias, a merced de un destino ciego o sin ninguna clase de ayuda por parte de Dios. Deja al hombre en este mundo con sus enormes responsabilidades y sus difíciles problemas y con todas sus tristezas, sus cargas y sus aflicciones. La falta de oración deja al hombre sin nada de Dios. En realidad, la negación a la oración es una negación a Dios mismo, porque Dios y la oración son tan unidos que nunca podrán separarse. La oración afecta a tres esferas de la existencia: a la esfera divina, a la angelical y a la humana. La oración pone a trabajar a los ángeles y pone a trabajar al hombre. Afecta a Dios, los ángeles y los hombres. ¡Qué maravillosa riqueza hay en la oración! Trae a la acción a las fuerzas del cielo y de la tierra. Dios, los ángeles y los hombres están sujetos a esta maravillosa ley de la oración y todos tienen que ver con las posibilidades y los resultados de la oración. Dios mismo se ha puesto en sujeción a la oración de manera que por causa de su propia designación, Él es inducido a trabajar entre los hombres de una manera en la que no trabaja si los hombres no oran. La oración se apodera de Dios y ejerce su influencia para que trabaje. Este es su significado y demuestra cómo involucra a Dios. Esta es la doctrina de la oración. De otra manera, no hay nada en la oración. La oración pone a trabajar a Dios
en todas las cosas por las que se ha orado, mientras que el hombre en su debilidad y pobreza espera, confía y ora. Dios se encarga del trabajo, porque desde la antigüedad los hombres no habían escuchado, ni ojo había visto a otro Dios que obrara a favor del que lo invocaba. Jesucristo se compromete con la fuerza de la oración. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Y otra vez, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15:7. Con ninguna otra fuerza la promesa de Dios está comprometida como con la fuerza de la oración. De ninguna otra cosa los propósitos de Dios son tan dependientes como la fuerza de la oración. La palabra de Dios se extiende en los resultados y en la necesidad de la oración. La obra de Dios permanece o avanza cuando la oración pone su potencia en acción. Los profetas y los apóstoles han insistido en la utilidad, la fuerza y la necesidad de la oración. Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar, hasta que establezca Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Isaías 62, 6, 7. La oración, con sus antecedentes y sus servidores, es la sola y única condición para el triunfo final del Evangelio. Es la sola y única condición que honra al Padre y glorifica al Hijo. La oración pobre y escasa ha debilitado el poder de Cristo en la tierra. Ha postergado los gloriosos resultados de su reino y ha apartado a Dios de su soberanía. La oración pone la obra de Dios en sus manos y la mantiene allí. La oración ve a Dios constantemente y depende de Él implícitamente para llevar adelante su causa. La oración no es otra cosa que la fe descansando en Dios, actuando con Dios, apoyándose en Dios y obedeciendo a Dios. Esta es la razón por la que Dios la ama tanto. Por eso pone todo su poder en las manos de la oración y por eso aprecia tanto a los hombres de oración. Cada movimiento a favor del avance del Evangelio debe ser creado e inspirado por la oración. En todos estos movimientos de Dios, la oración debe preceder y luego acompañar el movimiento como una condición invariable y necesaria. En esta relación, Dios hace que la oración sea idéntica a Él en fuerza y poder. Y dice a todos los que oran en la tierra, ustedes están en la tierra para llevar adelante mi causa. Yo estoy en el cielo, el Señor de todo, el Hacedor de todo, y el Santo de todo y de todos. Ahora bien, cualquier cosa que necesiten para mi causa, pídanme y yo lo haré. Moldeen el futuro por medio de sus oraciones y todo lo que necesiten para suplir el presente. Ordénenme a mí. Yo hice los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pidan abundantemente. Abran bien sus bocas y yo las llenaré. Es mi obra la que ustedes están haciendo. Involucra a mi causa. Sean puntuales y entréguense a la oración. No reduzcan la cantidad de lo que pidan. Y yo no haré ningún gesto de dolor, ni reduciré lo que les daré. En toda su palabra, Dios condiciona sus acciones a la oración. En todas partes en su palabra sus acciones y sus actitudes son formadas por la oración. Citar
todos los pasajes de las Escrituras que prueban la relación inmediata, directa y personal de la oración con Dios, sería transferir páginas enteras de la Escritura a este estudio. El hombre tiene relaciones personales con Dios. La oración es el medio divinamente señalado por medio del cual el hombre entra en una comunicación directa con Dios. Por su ordenanza, Dios mismo se compromete a escuchar la oración. Dios concede todas las cosas a sus hijos cuando ellos buscan lo que necesitan en la avenida de la oración. Cuando Salomón dijo su gran oración, la que ofreció en la dedicación del templo, Dios se le apareció, estuvo de acuerdo con él y declaró los principios universales de su acción. En segundo libro de Crónicas 7, del 12 al 15, leemos: El Señor se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, y le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos sus ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Y en sus propósitos con respecto a los judíos en la cautividad de Babilonia, Dios hace valer sus infalibles principios. Y dice: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29, del 10 al 13. En la terminología bíblica, oración significa llamar a Dios por cosas que deseamos o pedir cosas a Dios. Leemos de esta manera: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 50, 15. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Isaías 58, 9. La oración es exteriorizada como una petición directa a Dios, como el pedido de alguien bien temporal o espiritual. Es una apelación para que intervenga en los asuntos de la vida por el bien de aquellos por quienes oramos. Dios es reconocido como la fuente y el manantial de todo bien, y la oración implica que todo el bien de Dios está guardado para aquellos que lo invocan de veras. Un ejemplo claro, fuerte y simple de que la oración es una petición a Dios, una comunicación con Dios y nos lleva a tener comunión con Dios, es la oración de los santos del Antiguo Testamento, la intercesión de Abraham por Sodoma. Veamos Génesis 18 del 16 al 33. Aquí vemos que es una ilustración sorprendente de la naturaleza de la oración, de la comunicación con Dios, y muestra el lado intercesor de la oración. Cuando Abraham enfrentó el propósito de Dios de destruir a Sodoma, su alma fue conmovida debido a su gran interés por la ciudad
predestinada a desaparecer. Su sobrino con su familia vivían ahí. El propósito de Dios debía ser cambiado. El decreto de Dios en cuanto a la destrucción de los habitantes de esa malvada ciudad tenía que ser revocado. No era poca cosa lo que enfrentó Abraham cuando concibió la idea de suplicar a Dios para que perdonara a Sodoma. Abraham se dispuso a cambiar el propósito de Dios y a salvar a Sodoma y a las otras ciudades de la llanura. Sin duda, era el trabajo más difícil y delicado. Intentar influenciar a Dios para salvar aquellas ciudades condenadas. Abraham basa su ruego en el simple hecho de que podían encontrarse en Sodoma cierta cantidad de hombres justos y apela a la infinita rectitud de Dios de no destruir a los justos con los malos. Abraham se acercó y dijo: ¿de veras vas a destruir al justo junto con el malvado? Versículo 23. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Versículo 25. Con qué humillación y reverencia Abraham entró en su digna y divina tarea. Se puso en pie delante de Dios con un solemne temor reverente y en meditación, y luego se acercó a Dios y habló. Avanzó en fe paso a paso, en demanda y urgencia, y Dios le concedió cada petición que hizo. Bien, se ha dicho que Abraham dejó de pedir antes de que Dios dejara de conceder. Parece que Abraham tenía una visión optimista en cuanto a la piedad de Sodoma. Cuando se comprometió con este asunto, no pensó que terminaría en un fracaso. Fue muy sincero y tenía todo el ánimo para presionar por su caso. En su última petición, seguramente pensaba que con Lot, su esposa, sus hijas, sus hijos y sus nietos ya tenía sus 10 personas justas por cuyo favor Dios perdonaría a la ciudad. Pero qué lástima. La cuenta falló en la última prueba. No había 10 personas justas en esa gran población. Pero esto fue cierto. Aunque no salvó a Sodoma por su oración importuna, los propósitos de Dios se demoraron por algún tiempo y posiblemente si la bondad del corazón de Abraham no hubiera sobreestimado el número de personas piadosas en esa ciudad condenada a la destrucción, Dios la hubiese salvado al reducir un poco más el número de justos. Este es un caso representativo que ilustra la oración del Antiguo Testamento y revela el modo en que Dios trabaja a través de la oración. Más adelante, muestra la forma en que Dios es movido a trabajar en este mundo en respuesta a la oración, aun cuando ésta llegue a cambiar sus propósitos con respecto a una comunidad pecaminosa. La oración de Abraham no fue una simple actuación, ninguna necedad, ninguna ceremonia sin vida, sino una sincera súplica, una fuerte defensa para asegurar un fin deseado, para tener una influencia de persona a persona. ¿Cuánto significado tienen estas notables intercesiones hechas por Abraham? Aquí tenemos argumentos para convencer a Dios y ruegos para persuadirlo de que cambie su propósito. Vemos una profunda humildad, pero también una valentía santa. Vemos perseverancia y en cada petición vemos avances basados en la victoria. Aquí tenemos amplias peticiones alentadas por amplias respuestas. Dios permanece y contesta siempre que Abraham permanece y pide. Para Abraham, Dios es existente, accesible y todopoderoso.
pero al mismo tiempo difiere de los hombres. Actúa favorablemente ante sus deseos y les concede los favores que han pedido. No orar es negar a Dios. Es una negación de su existencia, una negación de su naturaleza y una negación de sus propósitos hacia la humanidad. Dios tiene que ver específicamente con las promesas de la oración en la amplitud, la seguridad y las limitaciones. Jesucristo nos presiona hacia la presencia de Dios con estas promesas de respuesta a la oración, no solo por la seguridad de que Dios contestará, sino también porque ningún otro ser puede contestar, sino Dios. Él nos empuja hacia Dios porque solo de esta manera podemos moverlo para que ponga su mano en los asuntos de la tierra y para inducirlo a intervenir a nuestro favor. Pidan lo que quieran y se les concederá, dice Jesús. Y esta amplia oferta no solo nos fuerza a orar por todas las cosas, por todo lo grande y lo pequeño, sino que además nos establece y nos encierra con Dios. Porque ¿quién sino Dios puede cubrir lo infinito de las cosas universales y puede darnos la seguridad de que recibiremos aquello que podamos pedir de todos los tesoros de los bienes terrenales y celestiales? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien demanda que oremos, y es Él quien se da a sí mismo y todo lo que tiene tan plenamente en la respuesta. Es quien se pone a sí mismo a nuestro servicio y quien contesta nuestras peticiones cuando oramos. Y así como Él y el Padre se ponen a nuestra disposición en la oración para venir directamente a nuestras vidas y trabajar para nuestro bien, así también se compromete a contestar las peticiones de dos o más creyentes que se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:19. Solo Dios puede comprometerse en un pacto tan riguroso como este, porque solamente Él puede cumplir tales promesas y puede extenderse hasta las demandas más exigentes y dominantes. Solo Dios puede contestar las promesas. Dios necesita la oración y el hombre también necesita la oración. Es indispensable para la obra de Dios en este mundo y es esencial para conseguir que trabaje en los asuntos de la tierra. Por eso, Dios obliga a los hombres a orar por las obligaciones más solemnes. Ordena que el hombre ore, de manera que el hecho de no orar es estar en clara desobediencia al mandamiento del Dios Todopoderoso. La oración es una condición por la cual la gracia, la salvación y el bien de Dios son concedidos a los hombres. La oración es un alto privilegio, una prerrogativa real, y numerosas y eternas son las pérdidas por el fracaso al no ejercitarla. La oración es la fuerza extraordinaria y universal para hacer avanzar la causa de Dios. Es el respeto que reverencia el nombre de Dios. Es la habilidad para hacer la voluntad de Dios y es el establecimiento del reino de Dios en los corazones de los hijos de los hombres. Estos, sus circunstancias y sus intervenciones son creados y afectados por la oración. Una de las demandas constitucionales del Evangelio es la oración. Sin la oración, el Evangelio no puede ser predicado eficazmente ni promulgado con fidelidad. No puede ser experimentado en el corazón ni ser practicado en la vida. Y por
la muy simple razón de sacar a la oración del catálogo de los deberes cristianos, dejamos a Dios fuera y su obra no puede progresar sin él. Los movimientos que Dios propuso bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia, profetizado por Isaías muchos años antes de que Ciro naciera, fueron condicionados a la oración. Dios declara sus propósitos, su poder, su independencia y su desafío a los obstáculos en su camino a llevar a cabo esos propósitos. Su omnipotente y absolutamente infinito poder está establecido para alentar a la oración. Él ha ordenado todas las situaciones, dirigido todas las condiciones y creado todas las cosas de manera que puede contestar a la oración y luego se vuelve hacia aquellos que oran para darles mandamiento. Y después todos los resultados y todo el poder que Él tiene en sus manos serán concedidos en abundancia y magnificencia para llevar a cabo las oraciones y para hacer de la oración la energía más poderosa en el mundo. El capítulo de Isaías 46 es demasiado largo para ser citado en su totalidad, pero vale la pena leerlo. El pasaje cierra con palabras tan fuertes como estas, palabras acerca de la oración, las cuales son el clímax de todo lo que Dios dice en cuanto a sus propósitos en relación a Ciro. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos? ¿O a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Isaías 45, 11 y 12. En la conclusión de la historia de Job, vemos cómo Dios interviene a su favor y llama a sus amigos para presentarlos delante de Job para que ore por ellos. Estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos. Job 42, 7. Dijo Dios, añadiendo las siguientes palabras. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración. Versículo 8. Una notable ilustración de cómo interviene para librar a los amigos de Job en respuesta a su oración. Hasta ahora hemos hablado de la oración que afecta a Dios, a los ángeles y a los hombres. Cristo no escribió nada durante su vida en la tierra. Los apuntes, las notas, los sermones escritos, los sermones armados eran extraños para él. La autobiografía no era de su gusto. La revelación de Juan fue su última declaración. En ese libro hemos representado la gran importancia, el valor incalculable y la alta posición que adquiere la oración en los movimientos, en la historia y en el progreso de la Iglesia de Dios en este mundo. Tenemos este cuadro en Apocalipsis 8 del 3 al 5, donde descubrimos el interés de los ángeles del cielo, que los ángeles del cielo tienen en las oraciones de los santos y en ejecutar las respuestas a esas oraciones. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Traducidas en la prosa de la vida diaria, estas palabras muestran cómo el capital social con el que el cielo lleva a cabo el negocio de la salvación bajo la dirección de Cristo está compuesto de las oraciones de los santos de Dios en la tierra. Y descubre cómo estas oraciones, con un poder encendido, vuelven a la tierra
y producen su poderosa conmoción, influencia y revolución. Los hombres que oran son esenciales para todos los planes y propósitos del Dios Todopoderoso. Los secretos, los concilios y las causas nunca fueron dados a hombres faltos de oración. El descuido de la oración siempre trajo una pérdida de fe, pérdida de amor y pérdida de oración. El fracaso al no orar ha sido la causa letal e inevitablemente de nuestra recaída y alejamiento de Dios. Los hombres faltos de oración se han quedado en el camino de Dios sin cumplir con su palabra y sin hacer su voluntad en la tierra. Ellos atan las manos divinas y afectan a los designios de Dios. Así como los hombres que oran son una ayuda para Dios, así los hombres que no oran son un estorbo para Él. Insistimos en el punto de vista de la Escritura sobre la necesidad de la oración, aún a costo de la repetición. El tema es demasiado importante como para que la repetición lo debilite o lo agote, demasiado vital para ser trivial o aburrido. Debemos sentir la oración otra vez. El fuego de la oración casi se ha extinguido. Lo que hay en los altares son cenizas y no llamas. Ninguna insistencia en las Escrituras es más urgente que la oración. Ninguna exhortación es reiterada más a menudo. Nada es más cordial, nada es más solemne y más inspirador que orar. Ningún principio es declarado más fuerte y ampliamente que aquel que nos impulsa a la oración. No hay ninguna responsabilidad ante la cual estemos más fuertemente obligados como ante nuestra obligación de orar. No hay ningún mandamiento más imperativo e insistente que el de la oración. ¿Está usted orando en todo sin cesar, en el lugar secreto de oración, oculto a los ojos de los hombres y orando siempre y en todo lugar? Esa es la pregunta personal, pertinente y muy importante para cada alma. Muchas insistencias hay en la palabra de Dios que demuestran que Dios interviene en este mundo en respuesta a la oración. Es claro cuando se consulta la Biblia que el Dios Todopoderoso interviene directamente en las cosas de la tierra a través de la oración de su pueblo. Jonás huyó de su responsabilidad y tomó un barco hacia un puerto lejano, pero Dios lo seguía y por una extraña providencia, este profeta desobediente fue arrojado de la embarcación. Y él mismo que lo envió a Nínive, preparó un gran pez para que se lo tragara. En el vientre del pez clamó a aquel contra quien había pecado, y Dios intervino e hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra seca. Aún los peces de las grandes profundidades están sujetos a la ley de la oración. Igualmente los pájaros son puestos bajo sujeción de esta misma ley. Elías le había pronosticado a Acab la llegada de esa prolongada sequía. Y la comida e incluso el agua llegaron a escasear. Dios lo envió al arroyo de Kerit y le dijo: beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Primer libro de Reyes 17:4. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. ¿Puede alguno dudar de que este hombre de Dios, quien más tarde cerró y abrió las nubes de lluvia por medio de la oración, orara cuando era mucho lo que estaba en juego? Esta vez Dios puso a su favor a las aves y extrañamente las dirigió para que cuidaran de que su siervo no tuviera necesidad de comida ni de agua. David, en una mala hora, en lugar de escuchar el consejo de Joab, su primer ministro, se rindió a la sugerencia de Satanás y censó al pueblo, desagradando a Dios. Por eso Dios le dijo que eligiera uno de 3 males como retribución por su locura y su pecado.
La pestilencia llegó al pueblo en forma violenta y David recurrió a la oración. Y David le dijo a Dios, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Primer libro de Crónicas 21:17. Y aunque Dios había sido afligido por el censo hecho por David a Israel, no pudo resistir a esta apelación de un espíritu arrepentido y piadoso, y fue movido por la oración para poner su mano en las manos de la enfermedad y detener a la espantosa plaga. Dios se puso a trabajar por la oración de David. Muchos otros casos pueden señalarse. Estos son suficientes. Dios parece haber sufrido grandes dolores en su divina relación con los hombres para mostrarnos cómo interfiere en los asuntos de la tierra en respuesta a la oración de sus santos. Justo aquí puede seguir la pregunta de algunas mentes excesivamente críticas con respecto a las llamadas leyes de la naturaleza, de quienes no son creyentes fuertes a la oración, como si hubiera un conflicto entre lo que ellos llaman las leyes de la naturaleza y la ley de la oración. Esta gente hace a la naturaleza como un tipo de Dios imaginario totalmente separado del Dios Todopoderoso. De todas maneras, ¿qué es la naturaleza? No es otra cosa que la creación de Dios, el hacedor de todas las cosas. ¿Y cuáles son las leyes de la naturaleza sino la ley de Dios a través de la cual gobierna el mundo material? Así como la ley de la oración es también la ley de Dios, no debe haber ningún conflicto posible entre los dos conjuntos de leyes. Por otro lado, todo debe funcionar en perfecta armonía. La oración no viola ninguna ley natural. Dios puede dejar a un lado una ley por el trabajo superior de otra ley. Y esto puede hacerlo cuando contesta la oración. O el Dios Todopoderoso puede contestar la oración a través del curso natural de la ley natural. Pero ya sea que lo entendamos o no, Dios está sobre todo y por encima de toda la naturaleza. Además, puede y contestará la oración de una manera sabia, inteligente y justa, aun cuando el hombre no pueda comprenderlo. De manera que en ningún sentido hay discordia o conflicto entre las diferentes leyes de Dios cuando es inducido a interferir en los asuntos humanos en respuesta a la oración. También puede ser dado otro mensaje. Hemos usado palabras para las cuales no puede haber ninguna objeción, diciendo que la oración logra ciertas cosas. Pero esto, por supuesto, implica no que la oración como un medio humano alcanza o logra algo, sino que la oración alcanza cosas solo instrumentalmente. La oración es el instrumento. Dios es el agente eficiente y activo. De manera que la oración en sí no interfiere en los asuntos de la tierra, sino que la oración en manos de los hombres mueve a Dios para que intervenga y haga cosas que no haría si la oración no fuera usada como instrumento. Es como decimos, la fe te ha salvado, lo cual simplemente quiere decir que Dios a través de la fe del pecador lo salva, siendo la fe solo el instrumento usado por el pecador que le trae salvación.